Su sangre la salvó, pero también cambió su destino para siempre. Ana siempre había sido una persona tranquila, con una rutina que muchos envidiarían por su estabilidad. Vivía en un pequeño departamento cerca del hospital donde trabajaba como enfermera, y cada día seguía un patrón que le daba seguridad: despertarse temprano, preparar su café favorito, revisar los mensajes de sus pacientes y colegas, y salir con paso firme hacia su trabajo. Su vida parecía sencilla, pero para Ana, la sencillez era sinónimo de paz. Disfrutaba de los pequeños detalles: el aroma del pan recién horneado, las risas de los niños en el parque, el calor del sol sobre su piel en las mañanas frías. Nunca se había imaginado que un día tan normal podría transformarse en el inicio de un cambio profundo. Todo comenzó con una visita al médico que, en principio, no parecía fuera de lo habitual. Ana había decidido hacerse un chequeo de rutina. No se sentía enferma, pero creía que era importante cuidar su salud, especialmente considerando las largas horas que pasaba en el hospital, a veces corriendo entre pacientes y turnos interminables. Al principio, la consulta transcurrió como cualquier otra. El médico la recibió con una sonrisa amable y comenzó a hacerle preguntas sobre su historial médico, su dieta y sus hábitos diarios. Ana respondía con naturalidad, contando sobre su trabajo, sus paseos por la ciudad y la lectura que había retomado hacía unas semanas. Parecía un día normal, hasta que llegaron los resultados de los análisis de sangre. Cuando el médico le explicó los resultados, Ana sintió que su corazón se aceleraba, aunque trató de mantener la calma. Las palabras del doctor fueron cuidadosas y precisas: había detectado algo inusual en su sangre, algo que requería estudios más profundos. Ana escuchó atentamente, aunque por dentro sentía un leve temor que no podía ignorar. No era fácil procesar que un simple chequeo rutinario pudiera revelar algo inesperado. Los días siguientes estuvieron llenos de visitas a especialistas, pruebas adicionales y largas esperas en salas de hospital. Ana, que siempre había estado acostumbrada a cuidar a otros, se encontraba ahora en la posición opuesta, la paciente. Esa sensación le resultaba extraña, pero también le permitió comprender de manera más profunda lo que muchos de sus pacientes experimentaban día a día. Aprendió a valorar la paciencia, la empatía y la importancia de cada detalle en la atención médica. Durante ese tiempo, Ana comenzó a notar cambios sutiles en su cuerpo. Sentía cansancio más rápido de lo habitual, pequeñas molestias que antes ignoraba se volvían persistentes. Aunque su mente intentaba tranquilizarla, el miedo al diagnóstico crecía lentamente. Sabía que debía prepararse para cualquier resultado, aunque la incertidumbre era abrumadora. Su familia y amigos notaron el cambio en ella. Aunque Ana siempre había sido independiente, comenzó a aceptar más ayuda y compañía. Sus padres la visitaban con frecuencia, llevando comida casera y palabras de aliento, mientras sus amigos organizaban encuentros para distraerla y animarla. Ana comprendió que no estaba sola, y que la fuerza de su entorno podía ser tan vital como la medicina misma. Una tarde, después de un día agotador en el hospital, Ana se sentó en su pequeña terraza con una taza de té caliente. Miraba cómo el cielo comenzaba a oscurecerse y cómo las luces de la ciudad se encendían lentamente. Pensaba en su vida, en su rutina, en los momentos simples que tanto valoraba. Por un instante, permitió que el miedo y la preocupación fluyeran, y reconoció que no siempre podía controlar lo que sucedía a su alrededor, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. Esa reflexión marcó un cambio en su manera de pensar. Ana decidió que, aunque lo que viniera fuera incierto, trataría de enfrentar la situación con calma y determinación. Empezó a documentar sus experiencias, a escribir pequeños diarios sobre cómo se sentía, qué cambios notaba en su cuerpo y cómo se relacionaba con los demás. Esa práctica le dio una sensación de control y la ayudó a procesar sus emociones de manera saludable. Poco a poco, Ana comenzó a conocer más sobre la condición que le habían diagnosticado. Aprendió sobre cómo funcionaba su sangre, sobre la importancia de ciertos tratamientos y sobre los hábitos que podían ayudar a mejorar su bienestar. Aunque el proceso fue largo y, a veces, agotador,
Ana se sorprendió al descubrir que su curiosidad y dedicación podían convertirse en aliados poderosos frente a la adversidad. En el hospital, sus colegas la apoyaban y la guiaban. Algunos compartían experiencias de pacientes que habían pasado por situaciones similares, mientras otros simplemente escuchaban y ofrecían palabras de ánimo. Ana notó que, incluso en los entornos más serios y profesionales, existía una gran humanidad y disposición para ayudar. Esa constatación la reconfortaba y le daba fuerzas para seguir adelante, paso a paso, sin apresurarse. Entre las pruebas y visitas médicas, Ana también retomó pequeños placeres que había dejado de lado por la rutina laboral. Caminaba por el parque cercano, se detenía a observar los árboles y los pájaros, y se permitía disfrutar del sonido del viento entre las hojas. Descubrió que, a pesar de los desafíos que enfrentaba, la vida estaba llena de momentos que valía la pena apreciar y que la atención plena podía transformar incluso los días más grises en experiencias significativas. Con el tiempo, Ana comenzó a planificar escenarios posibles para su tratamiento. Hablaba con médicos sobre opciones de trasplante, la posibilidad de recibir sangre compatible y cómo manejar las consecuencias de los procedimientos médicos. Aunque la incertidumbre seguía presente, Ana aprendió a dividir los problemas grandes en pasos pequeños, lo que le permitió enfrentar la situación sin sentirse abrumada. La relación con su familia también se fortaleció. Sus padres, que siempre habían sido protectores, aprendieron a equilibrar su preocupación con el respeto por la independencia de Ana. Sus amigos, por su parte, mostraron un apoyo constante, recordándole que incluso en los momentos difíciles, la compañía de quienes nos quieren puede ser un refugio invaluable. Ana también comenzó a pensar en su futuro desde una perspectiva diferente. Antes, su vida estaba marcada por la rutina y la previsibilidad, pero ahora se daba cuenta de que cualquier día podía traer cambios inesperados. Esa idea, lejos de asustarla, despertaba en ella un sentido de responsabilidad hacia sí misma, vivir de manera consciente, aprovechar las oportunidades y valorar cada instante. En uno de los encuentros con su médico especialista, Ana recibió noticias importantes sobre su estado. Aunque todavía había riesgos, su condición podía estabilizarse con un tratamiento adecuado y existía la posibilidad de recibir sangre compatible que podría mejorar significativamente su salud. Esa esperanza, aunque delicada, le dio una nueva energía. Comprendió que su vida estaba en un punto de inflexión, podía elegir enfrentar la situación con miedo o con determinación. Esa tarde, Ana salió del hospital con un sentimiento mezclado de alivio y responsabilidad. Caminó lentamente hacia su departamento, observando la ciudad que parecía brillar con una luz diferente. Cada paso era un recordatorio de que la vida podía cambiar de manera inesperada, y que ella tenía la capacidad de influir en cómo respondería a esos cambios. Al llegar a casa, Ana se sentó frente a la ventana, con el atardecer reflejándose en sus ojos. Pensó en todo lo que había vivido hasta ese momento, la rutina tranquila, la sorpresa del diagnóstico, la incertidumbre, el apoyo de su entorno. Y por primera vez en días, permitió que un sentimiento de esperanza se instalara por completo en su corazón. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que cada desafío traía consigo la posibilidad de descubrir fuerza y resiliencia. Esa primera parte de su historia terminó con Ana mirando al cielo, con la certeza de que, aunque su vida estaba a punto de cambiar de manera significativa, ella estaba dispuesta a enfrentarlo con valor y determinación. La aventura que comenzaba no solo pondría a prueba su cuerpo, sino también su mente y su espíritu, y ella estaba lista para recorrerla paso a paso, aprendiendo a apreciar cada momento y a descubrir lo que la vida tenía reservado para ella. Ana había pasado semanas tratando de acostumbrarse a la idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Había aprendido a manejar la ansiedad de los resultados médicos y a buscar pequeños momentos de paz entre las pruebas y las consultas. Sin embargo, ahora se encontraba frente a una situación completamente nueva, necesitaba encontrar un donante de sangre compatible. La búsqueda no era simple, y el tiempo comenzaba a sentirse más valioso que nunca.
El hospital organizó una campaña para localizar posibles donantes. Ana se sorprendió al ver la cantidad de personas dispuestas a ayudar, muchas de ellas desconocidas, motivadas únicamente por el deseo de salvar una vida. Cada día, llegaban voluntarios para hacerse las pruebas de compatibilidad, y Ana se sentía conmovida por la generosidad de aquellos que, sin conocerla, ofrecían parte de sí mismos para ayudarla. A pesar de la emoción de recibir ayuda, Ana también experimentaba una mezcla de ansiedad y temor. La idea de recibir sangre de otra persona le resultaba extraña al principio. Pensaba en lo importante que era esa conexión invisible entre la vida de quien dona y la suya propia, y se preguntaba cómo cambiaría su cuerpo y su rutina tras la transfusión. Entre los voluntarios, un joven llamado Lucas destacó desde el principio. Tenía un carácter alegre y tranquilo que contrastaba con la tensión que Ana sentía. Él era estudiante universitario y había participado en campañas de donación de sangre antes, siempre con una sonrisa y palabras alentadoras para quienes necesitaban ayuda. Cuando los médicos le comunicaron que él era compatible con Ana, ambos compartieron un momento breve, lleno de gratitud y expectativa. Ana sintió una especie de conexión instantánea, aunque sabía que aún quedaban pasos importantes antes de cualquier cambio real. La preparación para la transfusión fue delicada. Los médicos explicaron a Ana todos los procedimientos, los posibles efectos secundarios y la manera en que debía cuidarse después. Ella escuchaba atentamente, tomando notas mentales y preguntando cada detalle, no por miedo, sino por un profundo deseo de entender su propio cuerpo y cómo reaccionaría al tratamiento. El día de la transfusión, Ana llegó al hospital temprano. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nervios y esperanza. La sala estaba tranquila, iluminada por una luz cálida que le daba una sensación de calma. Lucas también estaba allí, aunque separado de ella, esperando que todo saliera bien. Ana miró a su alrededor y notó a otras personas realizando tareas cotidianas, enfermeras preparando materiales, médicos revisando registros, técnicos ajustando equipos. En ese ambiente, la normalidad y la esperanza coexistían de manera sorprendente. Cuando comenzó la transfusión, Ana sintió un leve cosquilleo en el brazo. No era doloroso, pero sí una sensación extraña, como si algo dentro de ella comenzara a mezclarse con algo externo y desconocido. Mientras el líquido rojo y brillante fluía lentamente, ella cerró los ojos y permitió que su mente se llenara de pensamientos positivos. Imaginaba su vida después de este momento, los pequeños detalles que podrían cambiar y los grandes que aún estaban por descubrirse. A medida que pasaban las horas, Ana notó cambios sutiles en su cuerpo. Su energía fluctuaba, a veces sentía un cansancio profundo, otras veces un vigor inesperado. Los médicos revisaban continuamente sus signos vitales y la tranquilizaban, explicándole que cada cuerpo reaccionaba de manera diferente. Ana comprendió que, aunque la transfusión le estaba salvando la vida, también estaba iniciando un proceso de transformación que no podría controlar completamente. Durante los días siguientes, Ana permaneció en observación. Sus movimientos eran lentos al principio, y aprendió a aceptar la ayuda de otros sin sentir que su independencia se debilitaba. Cada gesto amable, cada sonrisa de un colega o familiar, se convertía en un recordatorio de que la vida estaba llena de momentos de apoyo y solidaridad. Ana comenzó a notar que sus sentidos parecían más agudos, podía percibir con mayor claridad los aromas del hospital, escuchar con atención los sonidos más pequeños y sentir el contacto de las manos amigas de manera más intensa. Esa nueva sensibilidad no solo se limitaba a lo físico. Ana empezó a ver su entorno con otros ojos. Lo que antes podía parecer rutina ahora tenía matices nuevos, el esfuerzo de las enfermeras, la dedicación de los médicos y el entusiasmo de los voluntarios que ofrecían su sangre sin esperar nada a cambio. Todo eso se convirtió en un mosaico de experiencias que la hacía valorar cada detalle y cada gesto humano de manera más profunda. Aunque Ana se sentía agradecida y cada día más consciente de la vida, también debía enfrentar pequeñas dificultades. Su cuerpo todavía se adaptaba a la transfusión, y algunos momentos eran incómodos o cansadores.
Había días en que el simple hecho de levantarse de la cama requería concentración y paciencia. Sin embargo, ella decidió transformar esas limitaciones en oportunidades para reflexionar sobre su vida, para descubrir la fuerza interna que desconocía y para aprender a aceptar que la paciencia también puede ser un regalo. En medio de su recuperación, Ana empezó a escribir nuevamente en su diario. Describía cada cambio, cada sensación y cada pensamiento que surgía en su mente. Las palabras fluían con naturalidad y, aunque algunas reflejaban miedo o incertidumbre, la mayoría contenían gratitud, esperanza y curiosidad por lo que vendría. Descubrió que poner en palabras sus emociones le permitía comprenderlas mejor y manejarlas sin sentirse abrumada. Lucas también se convirtió en un apoyo inesperado. Aunque no eran amigos cercanos antes, su presencia constante durante el proceso le proporcionaba a Ana un alivio silencioso. Hablar con él sobre lo cotidiano, compartir historias de la universidad y reírse de pequeños malentendidos se transformó en un bálsamo para su mente. Comprendió que, a veces, las conexiones humanas surgen en los momentos más inesperados y pueden cambiar la manera en que enfrentamos los desafíos. Los días pasaban y Ana comenzó a notar cambios más significativos en su cuerpo. Su energía aumentaba gradualmente y algunas molestias desaparecían. Sin embargo, también se daba cuenta de que algo dentro de ella había cambiado de manera más profunda, su percepción del tiempo, de los demás y de su propia vida. Lo que antes parecía rutinario ahora se sentía valioso y digno de atención. Cada gesto de amabilidad, cada rayo de sol, cada sonrisa de un compañero de hospital se convirtió en un tesoro que enriquecía su existencia. Mientras su cuerpo se adaptaba, Ana también experimentaba una transformación interna. Sus prioridades comenzaron a cambiar, quería aprovechar el tiempo de manera más consciente, dedicarse a lo que realmente le importaba y dejar de lado preocupaciones superficiales. Su experiencia la estaba enseñando que la vida puede dar giros inesperados y que cada desafío trae consigo la posibilidad de descubrir fortaleza y resiliencia. En una tarde tranquila, mientras Ana caminaba por el pasillo del hospital para estirar las piernas, notó cómo los colores de los cuadros en la pared parecían más vivos, como el sonido de la fuente en el jardín interior era más relajante y como el aroma del café de la cafetería se mezclaba con la frescura del aire. Cada pequeño detalle parecía cobrar un nuevo significado, y Ana se sorprendió al darse cuenta de que la transfusión no solo había cambiado su cuerpo, sino también su manera de percibir el mundo. Al final de la segunda semana, los médicos le dieron la noticia que tanto esperaba, la transfusión había sido exitosa, su cuerpo se estaba estabilizando y, aunque aún debía seguir controles frecuentes, su vida había sido salvada gracias a la generosidad de un desconocido. Ana sintió una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que aquel joven voluntario, Lucas, le había dado algo más que sangre, le había ofrecido la oportunidad de un futuro diferente. Esa noche, Ana se sentó en su ventana con una taza de té caliente, contemplando la ciudad iluminada. Pensaba en cómo la vida puede cambiar en un instante, cómo un acto de generosidad puede alterar el curso de los días y cómo la experiencia de enfrentarse a lo desconocido puede enseñar lecciones profundas. Reflexionó sobre la importancia de valorar cada momento, de aceptar la ayuda de otros y de encontrar significado en los detalles más simples. A medida que el sueño llegaba, Ana sintió que algo dentro de ella había despertado. Una especie de curiosidad por la vida más intensa, un deseo de aprovechar cada instante y una certeza de que su camino ya no sería el mismo. La transfusión no solo le había salvado la vida, sino que también estaba marcando el inicio de un cambio que transformaría su destino de maneras que aún no podía imaginar. Y así, en la quietud de la noche, Ana comprendió que la generosidad de un desconocido había abierto una puerta hacia un futuro lleno de posibilidades, y que el verdadero desafío sería aprender a caminar por ese nuevo camino con el mismo valor, paciencia y gratitud que la habían llevado hasta allí. La historia de su sangre recién recibida no solo hablaba de medicina, sino de la conexión humana, del cambio inesperado y de cómo la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Después de la transfusión, Ana comenzó a notar cambios que iban más allá de la simple recuperación física.
Su energía aumentaba de manera gradual, y los médicos confirmaban que su organismo se estaba adaptando muy bien al nuevo flujo sanguíneo. Sin embargo, lo más sorprendente no eran los aspectos visibles de su salud, sino la manera en que su vida cotidiana empezaba a transformarse. Cada mañana, al despertar, sentía una claridad diferente, su mente parecía más alerta y su percepción del mundo más intensa. Los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora capturaban su atención. El sonido de la cafetera al encenderse en la cocina, el aroma de las flores en el balcón, el murmullo de la ciudad a lo lejos, todo parecía más vivo, más profundo. Ana comenzó a darse cuenta de que había pasado mucho tiempo caminando por la vida sin notar estos momentos sencillos, y esta conciencia la llenaba de gratitud y de una sensación de maravilla. Su relación con el hospital también empezó a cambiar. Antes veía su trabajo como una rutina, cuidar a los pacientes, atender emergencias, cumplir horarios estrictos. Ahora, cada encuentro con un paciente o colega se sentía más significativo. Comprendía mejor la vulnerabilidad de aquellos que confiaban en sus cuidados y apreciaba aún más los pequeños gestos de atención que podían marcar la diferencia en la vida de alguien. Su trabajo dejó de ser solo una obligación, se convirtió en una extensión de su nueva manera de vivir. A pesar de la alegría por los cambios, Ana también enfrentaba desafíos inesperados. Algunas mañanas, su energía parecía fluctuar sin explicación y pequeñas incomodidades físicas aparecían de forma intermitente. Aunque no eran graves, la obligaban a ser más consciente de su cuerpo y a escuchar sus necesidades. Aprendió a tomar descansos, a ajustar su ritmo y a no sobrecargarse, comprendiendo que el cuidado personal también era parte de su proceso de transformación. Su vida social también comenzó a adquirir un nuevo matiz. Lucas, el joven voluntario que le había salvado la vida, se convirtió en un apoyo constante, no solo por su conexión durante la transfusión, sino por su compañía tranquila y alegre. Paseaban juntos por parques, compartían cafés y conversaciones sobre temas cotidianos, y poco a poco se fue formando un vínculo de confianza y amistad que era distinto a cualquier relación que Ana había tenido antes. Ella disfrutaba de estas interacciones sin presiones, simplemente apreciando la presencia de alguien que había tenido un papel tan importante en su vida. La introspección se convirtió en una práctica diaria para Ana. Cada noche, escribía en su diario sobre las emociones y sensaciones que experimentaba, desde la gratitud hasta la curiosidad por lo que estaba cambiando dentro de ella. Descubrió que poner en palabras sus pensamientos le ayudaba a procesarlos y a comprender mejor sus sentimientos. No solo estaba aprendiendo a cuidar de su cuerpo, sino también de su mente y su espíritu. Un cambio que Ana notó con especial intensidad fue la manera en que percibía sus relaciones familiares. Su conexión con sus padres y hermanos se profundizó, valoraba cada llamada, cada visita y cada gesto de cariño. Antes, algunas de estas interacciones podían pasar desapercibidas en medio de la rutina diaria. Ahora, cada palabra y cada abrazo eran significativos. La transfusión no solo le había dado vida, sino también una nueva forma de apreciar a quienes la rodeaban. En el hospital, Ana comenzó a involucrarse en nuevas actividades que antes no habría considerado. Participaba en charlas de concienciación sobre la importancia de la donación de sangre y compartía su experiencia con otros pacientes que enfrentaban situaciones similares. Su historia se convirtió en un ejemplo de esperanza y resiliencia, y Ana descubrió que enseñar y motivar a otros le daba una satisfacción profunda. Sentía que, de alguna manera, estaba devolviendo lo que había recibido, y que su vida tenía un propósito más amplio que antes. Mientras exploraba estas nuevas oportunidades, Ana también experimentaba una sensación de transformación interna. Lo que antes consideraba urgente o importante comenzó a perder peso frente a aquello que verdaderamente la llenaba de alegría. Las preocupaciones menores dejaron de ser el centro de su atención, mientras que los momentos de conexión, aprendizaje y creatividad cobraron relevancia. Su mente estaba más abierta a nuevas ideas, y su corazón más receptivo a la belleza que la rodeaba. Uno de los cambios más sorprendentes fue su percepción de sí misma. Ana,
que antes se veía como una persona común y rutinaria, comenzó a reconocer su propia fuerza y capacidad de adaptación. Había enfrentado un desafío inesperado, había confiado en otros y había encontrado dentro de sí misma recursos que desconocía. Esa confianza recién descubierta le permitió tomar decisiones con mayor seguridad y afrontar la vida con una determinación que antes no creía posible. Los efectos de la transfusión también se manifestaron de manera emocional. Ana sentía una empatía más profunda hacia los demás, comprendiendo con mayor claridad sus dificultades y alegrías. Cada gesto de amabilidad, cada sonrisa, cada palabra de aliento adquirió un valor especial. Esta sensibilidad la llevó a cuidar más de quienes la rodeaban y a ofrecer su tiempo y energía de manera más consciente. Descubrió que la verdadera conexión humana se construye a partir de la atención, la escucha y la comprensión, y que cada interacción puede ser significativa. A medida que pasaban los meses, Ana comenzó a notar cambios incluso en su creatividad y curiosidad. Empezó a pintar, aunque nunca lo había hecho antes, y encontró en los colores y las formas una manera de expresar lo que sentía por dentro. Sus cuadros reflejaban su viaje emocional, momentos de miedo, de alegría, de asombro y de gratitud. La pintura se convirtió en un refugio, un espacio donde podía explorar su mundo interior y compartirlo con quienes la conocían. La relación con Lucas también evolucionó. No solo eran compañeros de paseos y conversaciones, sino que compartían proyectos conjuntos relacionados con la concienciación sobre la donación de sangre. Organizaron pequeñas campañas, charlas y actividades en la universidad y el hospital. Ana descubrió que trabajar en equipo con alguien que compartía sus valores era no solo gratificante, sino también motivador. Cada logro, por pequeño que fuera, reforzaba su sentido de propósito y le recordaba la importancia de contribuir al bienestar de otros. Sin embargo, no todos los cambios eran fáciles de manejar. Algunos días, Ana se sentía abrumada por la intensidad de sus emociones y la sensibilidad recién descubierta. Había momentos en los que lloraba sin razón aparente o se sorprendía con sentimientos de alegría profunda ante situaciones simples. Aprendió a aceptar estas fluctuaciones como parte de su proceso de transformación, comprendiendo que cada emoción era un indicador de que su vida estaba evolucionando de manera significativa. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de su casa, Ana se dio cuenta de algo importante: la transfusión no solo había salvado su vida, sino que había despertado en ella un sentido de propósito que antes no existía. Comprendió que el acto de recibir ayuda, aunque inesperado, podía abrir puertas a cambios profundos en la manera de vivir. Cada decisión, cada gesto y cada pensamiento adquirieron un valor especial, y Ana decidió aprovechar esta nueva oportunidad para construir una vida plena y significativa. Sus amigos y colegas notaron la transformación. Ana se convirtió en alguien que irradiaba calma y positividad, alguien que inspiraba confianza y motivaba a los demás a mirar la vida desde una perspectiva más consciente. Su historia se convirtió en ejemplo de resiliencia, y muchos comenzaron a acercarse a ella no solo para recibir consejos sobre salud, sino también para compartir experiencias de vida y aprender a encontrar gratitud en lo cotidiano. En su rutina diaria, Ana comenzó a integrar momentos de reflexión y autocuidado. Practicaba caminatas conscientes, meditación y ejercicios de respiración. Aprendió a observar sus pensamientos sin juzgarlos y a disfrutar de los momentos simples que antes pasaban desapercibidos. Esta práctica no solo fortaleció su salud mental, sino que también le permitió manejar de manera más efectiva los desafíos que podían surgir en el futuro. La sensación de transformación también se extendió a su percepción del tiempo. Ana ya no sentía que los días pasaran sin sentido, cada hora, cada minuto tenía un valor. Aprendió a equilibrar trabajo, descanso, relaciones y proyectos personales de manera armoniosa, reconociendo que la vida está formada por una serie de momentos interconectados que merecen atención y cuidado. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había experimentado, Ana comprendió que su destino había cambiado de manera irreversible.
La transfusión había sido un punto de quiebre que no solo le había salvado la vida física, sino que también había abierto un camino hacia un desarrollo personal y emocional profundo. Su vida ya no era la misma, y aunque aún había incertidumbre, sentía que estaba preparada para enfrentarlo con valor, gratitud y curiosidad. Al final de esta etapa, Ana se sentó frente a la ventana de su departamento, contemplando la ciudad iluminada y respirando profundamente. Pensaba en la generosidad de Lucas, en la dedicación de los médicos, en la paciencia de su familia y en la importancia de cada gesto que había recibido. La vida, comprendió, estaba llena de oportunidades para crecer, aprender y conectarse con los demás, y ella estaba decidida a aprovechar cada una de ellas. En ese momento, Ana sintió una certeza tranquila, aunque su destino había sido alterado por un evento inesperado. La transformación que experimentaba le permitía vivir con un sentido de propósito y profundidad que antes no conocía. La transfusión no solo había salvado su vida, había abierto la puerta a un nuevo capítulo, lleno de descubrimientos, relaciones significativas y oportunidades para contribuir al bienestar de otros. Ana había comenzado a acostumbrarse a los cambios en su vida después de la transfusión, pero lo que no esperaba era que esas transformaciones fueran mucho más profundas de lo que inicialmente imaginaba. Sus emociones, su energía y su percepción del mundo habían cambiado de forma que ni ella misma podía anticipar. Cada día que pasaba, sentía que su vida estaba tomando un rumbo diferente, un camino que no había planeado, pero que estaba aprendiendo a recorrer con curiosidad y determinación. Su rutina diaria, que antes consistía principalmente en ir al hospital, atender a los pacientes y volver a casa, comenzó a expandirse hacia nuevas experiencias. Ana empezó a aceptar invitaciones que antes habría rechazado, charlas sobre voluntariado, talleres de creatividad, reuniones con grupos de apoyo para pacientes que habían pasado por transfusiones o tratamientos médicos similares. Lo que al principio parecía una obligación social se transformó en una oportunidad de aprender y crecer. Uno de los primeros cambios visibles fue en su enfoque hacia el trabajo. Ana siempre había sido dedicada, pero ahora sentía que cada acción tenía un propósito más profundo. No solo atendía a los pacientes, sino que los escuchaba con una empatía renovada, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. Una sonrisa tímida de un paciente, un gesto de agradecimiento de un familiar o incluso la forma en que alguien hablaba de sus miedos y esperanzas, todo cobraba un significado nuevo. Ana entendía que su experiencia reciente le había enseñado a valorar la vida desde una perspectiva más profunda, y esto impactaba su forma de trabajar y relacionarse con los demás. Pero no todo eran cambios positivos fáciles de manejar. La sensibilidad que había desarrollado con la transfusión también traía consigo desafíos. A veces, Ana se sentía emocionalmente abrumada por situaciones que antes habría pasado por alto. Ver a un niño nervioso antes de un procedimiento médico o escuchar historias difíciles de pacientes mayores podía generarle lágrimas inesperadas. Aunque al principio se sentía confundida por estas reacciones, pronto comprendió que eran parte de su crecimiento personal. Su corazón estaba más abierto, y esto le permitía conectarse con los demás de manera más auténtica. La relación con Lucas también comenzó a transformarse de manera significativa. Lo que al principio era una conexión de amistad y gratitud por la transfusión empezó a adquirir un carácter más profundo. Compartían momentos cotidianos, risas y conversaciones sobre sus sueños y aspiraciones. Ana se dio cuenta de que había algo especial en la manera en que él entendía sus emociones y la apoyaba sin juzgarla. Esta relación comenzó a mostrarle que el destino, a veces, nos sorprende con personas que llegan en el momento justo para cambiar nuestra perspectiva de la vida. El cambio más evidente, sin embargo, se produjo en la forma en que Ana veía su propio futuro. Antes de la transfusión, su vida estaba marcada por la rutina y la previsibilidad. Ahora, sentía que cada decisión que tomaba tenía un peso diferente, que cada paso podía abrir nuevas oportunidades y que el camino que había imaginado ya no era el único posible.
Comenzó a replantearse sus metas, quería explorar nuevas formas de ayudar a los demás, quería involucrarse en proyectos de voluntariado y concienciación sobre la importancia de la donación de sangre, y también quería dedicar tiempo a sí misma, a sus pasiones y a descubrir talentos que nunca había explorado. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, Ana se detuvo a observar un grupo de niños jugando. Sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. Recordó sus propias experiencias, los momentos en que se sentía vulnerable y cómo la ayuda de otros había cambiado su vida. Comprendió que su destino no solo había sido alterado por la transfusión, sino que también estaba siendo moldeado por la manera en que ella decidía vivir cada día. Cada elección, cada interacción y cada momento de reflexión contribuían a la construcción de un nuevo camino. Su familia también notó los cambios. Ana, que antes podía ser reservada y centrada únicamente en su rutina, ahora compartía más de sus pensamientos y sentimientos. Sus padres y hermanos se sorprendieron al ver cómo su perspectiva sobre la vida se había ampliado. Las conversaciones se volvieron más profundas y significativas, y cada encuentro familiar adquirió un nuevo valor. Ana aprendió a expresar su gratitud, a comunicar sus emociones y a valorar la importancia de estar presente en cada momento compartido con sus seres queridos. En el hospital, Ana comenzó a recibir reconocimiento por su dedicación y por la forma en que inspiraba a otros. Sus colegas notaban la diferencia en su manera de abordar a los pacientes y de motivar al equipo. Ana comprendió que su experiencia podía servir como ejemplo para otros, demostrar que los desafíos inesperados pueden convertirse en oportunidades de crecimiento personal, y que la manera en que enfrentamos las dificultades puede transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. A medida que su vida cambiaba, Ana también comenzó a explorar nuevas oportunidades fuera del ámbito hospitalario. Participó en talleres de escritura y pintura, descubriendo talentos que nunca había explorado. Cada obra, cada palabra escrita, reflejaba su viaje emocional, momentos de miedo, gratitud, asombro y esperanza. La creatividad se convirtió en un medio para procesar su experiencia, y también en una manera de compartir sus emociones con quienes querían conocer su historia. La relación con Lucas también se transformó en un proyecto compartido. Organizaron campañas de concienciación sobre la importancia de la donación de sangre, charlas en universidades y hospitales, y actividades que acercaban a la comunidad a la solidaridad y la generosidad. Ana se dio cuenta de que podía combinar su experiencia personal con su deseo de ayudar a los demás, y que esta combinación le daba un sentido profundo de propósito. Sin embargo, la transformación también trajo consigo momentos de duda. Ana a veces se preguntaba si todos estos cambios eran sostenibles, si podría mantener la intensidad de sus emociones y compromisos a largo plazo. Pero cada vez que se detenía a reflexionar, recordaba cómo la transfusión había alterado su vida para salvarla, y comprendía que los cambios que experimentaba eran un regalo que debía aprender a manejar con paciencia y gratitud. Los cambios en su cuerpo también comenzaron a influir en su estilo de vida. Ana notó que su resistencia física había mejorado, que podía caminar más kilómetros sin cansarse, y que pequeñas actividades que antes le parecían agotadoras ahora eran más fáciles. Este aumento de energía no solo mejoraba su salud física, sino que también le permitía dedicarse a proyectos creativos y sociales con mayor entusiasmo. Su cuerpo se sentía más vivo, y esta vitalidad se reflejaba en cada aspecto de su vida. A nivel emocional, Ana descubrió que su capacidad para disfrutar de los pequeños momentos había aumentado significativamente. Una taza de té por la mañana, el canto de los pájaros, un paseo por el parque, todo adquiría un significado especial. Esta atención al presente la ayudaba a reducir la ansiedad y a enfocarse en lo que realmente importaba, enseñándole que la vida se compone de pequeños instantes que, cuando se valoran, pueden transformar nuestra percepción del mundo. Mientras reflexionaba sobre todo esto, Ana comprendió que su destino estaba cambiando de manera constante y que esta transformación no era lineal. Había días de alegría, días de incertidumbre, momentos de duda y momentos de descubrimiento.
Cada uno de ellos contribuía a la construcción de una versión más consciente y resiliente de sí misma. Ana entendió que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de la acumulación de experiencias y reflexiones que nos moldean gradualmente. Un día, mientras organizaba un taller de concienciación en el hospital, Ana se dio cuenta de que había superado muchas de sus dudas iniciales. Había aprendido a aceptar la ayuda de otros, a valorar la importancia de cada gesto y a reconocer la fuerza interna que poseía. Comprendió que su vida había sido salvada no solo por la transfusión, sino también por su disposición a adaptarse, aprender y crecer. Cada paso que daba ahora estaba impregnado de un sentido de propósito que antes no había experimentado. Ana también comenzó a notar cómo su influencia se extendía a quienes la rodeaban. Sus amigos y colegas se sentían inspirados por su actitud, por su capacidad de transformar la adversidad en oportunidad, y por la manera en que compartía su experiencia con humildad y gratitud. Comprendió que el cambio personal puede tener un efecto multiplicador, impactando positivamente la vida de otros de maneras que a veces no podemos anticipar. Mientras su destino continuaba evolucionando, Ana aprendió a equilibrar su vida entre trabajo, proyectos sociales, creatividad y cuidado personal. Había descubierto que el verdadero desafío no era solo sobrevivir, sino vivir con intención y plenitud. Cada decisión, desde las más simples hasta las más complejas, era ahora una oportunidad para fortalecer su bienestar, su conexión con los demás y su sentido de propósito. Al final de esta etapa, Ana se sentó frente a la ventana de su departamento, contemplando el cielo al atardecer. Pensaba en todo lo que había vivido desde la transfusión, la sorpresa inicial, los desafíos, la recuperación, los cambios emocionales y físicos, y la manera en que todo esto había transformado su vida. Comprendió que su destino ya no estaba definido por la rutina o la previsibilidad, sino por la manera en que decidía vivir y enfrentar cada momento. En ese instante, Ana sintió una certeza tranquila y profunda: su vida había sido salvada y, al mismo tiempo, transformada. Lo que antes era un camino lineal y predecible ahora se abría a múltiples posibilidades, llenas de descubrimiento, relaciones significativas y oportunidades de crecimiento. Su destino ya no dependía únicamente de la suerte, sino de sus elecciones, su resiliencia y su capacidad para aprender de cada experiencia. Ana había recorrido un camino que nunca habría imaginado. Desde la sorpresa inicial de su diagnóstico hasta la transfusión que le salvó la vida, cada experiencia había dejado una marca profunda en su cuerpo, su mente y su corazón. Ahora, mientras los meses pasaban y su salud se consolidaba, ella comenzaba a entender que lo que había vivido no solo había salvado su vida, sino que también había transformado su destino de manera irreversible. Al despertar cada mañana, Ana sentía un profundo sentido de gratitud. Ya no daba por sentada la rutina, ni las pequeñas alegrías del día a día. El canto de los pájaros, el aroma del café, la sonrisa de un vecino o el saludo de un colega se habían convertido en momentos llenos de significado. Esta atención consciente hacia los detalles más simples le enseñaba que la vida no se mide solo por los grandes logros, sino también por la capacidad de apreciar cada instante. En su trabajo, Ana se convirtió en un ejemplo de resiliencia y dedicación. Su experiencia personal le permitió entender a los pacientes de manera más profunda, sintiendo con empatía sus miedos, dudas y esperanzas. Su presencia calmada y su capacidad de escuchar transformaban la manera en que otros percibían la atención médica. Los pacientes sentían que no solo recibían cuidados profesionales, sino también un apoyo genuino que los ayudaba a sentirse comprendidos y acompañados. Ana también se involucró de manera más activa en actividades de voluntariado y concienciación sobre la donación de sangre. Su historia inspiraba a muchas personas, desde jóvenes universitarios hasta adultos mayores que nunca habían considerado ser donantes. Ella compartía su experiencia con humildad y sinceridad, explicando cómo un gesto tan sencillo como donar sangre podía cambiar una vida de manera extraordinaria. Cada charla, cada encuentro y cada actividad reforzaban su sentido de propósito y la llenaban de satisfacción.
La relación con Lucas, que había comenzado como un vínculo de gratitud y amistad, se había fortalecido y profundizado. Juntos compartían proyectos, paseos y conversaciones que enriquecían sus días. Ana se daba cuenta de que no solo habían sido compañeros en un momento crucial de su vida, sino también socios en la construcción de un futuro lleno de posibilidades. La presencia de Lucas le recordaba que las conexiones humanas verdaderas pueden surgir en los momentos más inesperados y convertirse en pilares de apoyo y alegría. Los cambios internos que Ana había experimentado también se reflejaban en su creatividad y expresión personal. Sus cuadros, escritos y pequeños proyectos artísticos se convirtieron en una forma de procesar sus emociones y de compartir su historia con otros. La pintura y la escritura no eran solo pasatiempos, eran medios para comprender la transformación que había vivido y para inspirar a quienes buscaban un sentido en sus propias experiencias. Cada trazo, cada palabra escrita reflejaba su viaje emocional, lleno de miedo, gratitud, esperanza y descubrimiento. Ana también se dio cuenta de que la transfusión había cambiado su relación consigo misma. Aprendió a escucharse, a respetar sus emociones y a priorizar su bienestar físico y emocional. Antes, muchas decisiones las tomaba de manera automática, siguiendo la rutina y las expectativas externas. Ahora, cada elección se realizaba de manera consciente, considerando lo que realmente deseaba y lo que le aportaba valor a su vida. Este nuevo enfoque le permitía vivir con mayor claridad, propósito y autenticidad. La transformación de Ana no solo afectaba su presente, sino también su visión del futuro. Comenzó a planificar proyectos que antes le parecían lejanos o inalcanzables. Pensó en viajar, en conocer otras culturas, en aprender nuevas habilidades y en compartir sus conocimientos con quienes pudieran beneficiarse de ellos. Cada meta se convertía en un paso hacia un futuro lleno de posibilidades, y cada logro reforzaba la confianza que había construido en sí misma a lo largo de los meses. La salud de Ana continuaba siendo estable, y cada revisión médica confirmaba que su cuerpo estaba respondiendo de manera positiva. Sin embargo, ella comprendió que la verdadera transformación no se encontraba únicamente en la recuperación física, sino en la manera en que había aprendido a vivir con atención, gratitud y resiliencia. La transfusión había sido el catalizador, pero el cambio real provenía de su capacidad de adaptarse, aprender y crecer a partir de la experiencia. Su familia observaba con orgullo cómo Ana se había convertido en una persona más plena y consciente. Sus padres y hermanos notaban la diferencia en su manera de relacionarse, en su paciencia y en su capacidad de disfrutar de cada momento. Las reuniones familiares eran ahora espacios de conexión y reflexión, donde cada conversación y cada gesto tenían un valor especial. Ana comprendió que su destino no solo había cambiado para ella, sino también para quienes la rodeaban, quienes recibían inspiración y apoyo de su transformación. En el ámbito profesional, Ana encontró nuevas oportunidades para aplicar su experiencia. Comenzó a liderar programas educativos sobre salud y donación de sangre, compartiendo conocimientos y motivando a otros a involucrarse. Su enfoque era sencillo pero poderoso: enseñar con empatía, explicar con claridad y motivar con ejemplos reales. Cada persona que escuchaba su historia se llevaba un mensaje de esperanza, demostrando que la vida puede cambiar de manera inesperada y que los desafíos pueden convertirse en oportunidades para crecer y ayudar a otros. Ana también se dio cuenta de que había aprendido a equilibrar su vida de manera más efectiva. Había espacio para el trabajo, la creatividad, la conexión con los demás y el autocuidado. Comprendió que la vida no se trataba de sacrificar una parte por otra, sino de encontrar armonía entre todos los aspectos que la hacían sentir plena. Esta habilidad para equilibrar su existencia fue uno de los cambios más valiosos que experimentó, y le permitió enfrentar cada día con serenidad y energía. Un momento particularmente significativo ocurrió durante una caminata por el parque. Ana observaba a familias, parejas y niños jugando, y reflexionaba sobre la fragilidad y la belleza de la vida. Se dio cuenta de que la transfusión no solo le había salvado la vida física, sino que también había despertado en ella un sentido de apreciación que transformaba cada instante.
Comprendió que su destino no dependía de lo que le sucediera, sino de cómo elegía responder a cada experiencia y de la atención que prestaba a los detalles que antes pasaban desapercibidos. Con el tiempo, Ana comenzó a inspirar a más personas. Sus charlas, talleres y actividades comunitarias atraían a jóvenes, adultos y familias que querían aprender de su historia y comprender la importancia de la solidaridad y la generosidad. Ana comprendió que su vida tenía un impacto más allá de su propia experiencia, podía motivar a otros a tomar decisiones conscientes, a valorar la vida y a reconocer la fuerza que reside en cada persona. Esta influencia positiva reforzaba su sentido de propósito y le recordaba la importancia de compartir lo que había aprendido. Su relación con Lucas también alcanzó una nueva profundidad. Compartían proyectos, metas y sueños, y se apoyaban mutuamente en su crecimiento personal y profesional. La amistad que había nacido de la transfusión se convirtió en una colaboración significativa, donde ambos entendían que la vida podía transformarse de maneras inesperadas y que los vínculos construidos con respeto y gratitud eran un tesoro invaluable. Ana también comenzó a reflexionar sobre el futuro de manera más consciente. Ya no temía los cambios ni la incertidumbre, entendía que cada giro de la vida podía traer nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Su destino, antes marcado por la rutina, ahora estaba lleno de posibilidades que ella misma ayudaba a construir. Cada decisión que tomaba, desde los proyectos profesionales hasta los pequeños momentos de conexión con los demás, reforzaba su capacidad de vivir con propósito y gratitud. En un día soleado, Ana decidió organizar una exposición de sus cuadros y escritos, invitando a amigos, familiares y colegas del hospital. La exposición no solo mostraba su creatividad, sino también su viaje emocional, los miedos iniciales, la recuperación, los momentos de gratitud y la transformación personal. Cada visitante encontraba inspiración en su historia, comprendiendo que los desafíos inesperados pueden convertirse en oportunidades para descubrir fuerza y resiliencia. La exposición fue un éxito. Ana recibió comentarios de personas que se sentían motivadas por su experiencia, que admiraban su capacidad de transformar la adversidad en creatividad y acción. Ella comprendió que compartir su historia era una forma de honrar la generosidad de quienes la ayudaron, especialmente Lucas, y de motivar a otros a reconocer el valor de la vida y la importancia de la solidaridad. Con el paso del tiempo, Ana encontró un equilibrio entre su vida personal, profesional y creativa. Cada aspecto de su existencia estaba conectado por un hilo de gratitud, resiliencia y propósito. Comprendió que su destino había cambiado de manera irreversible, pero que esta transformación le ofrecía la posibilidad de vivir de manera plena, consciente y significativa. En la tranquilidad de una tarde, mientras observaba el atardecer desde su ventana, Ana reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó la sorpresa inicial del diagnóstico, la transfusión que le salvó la vida, los desafíos físicos y emocionales, los cambios en sus relaciones y la transformación de su visión del mundo. Comprendió que cada experiencia había sido una lección y que su destino ahora estaba marcado no solo por la supervivencia, sino por la capacidad de vivir con propósito, gratitud y plenitud. Ana sonrió, sintiendo una profunda paz interior. Sabía que la vida podía presentar desafíos inesperados, pero también entendía que cada cambio traía consigo la posibilidad de crecimiento, aprendizaje y conexión con los demás. Su historia, que había comenzado con incertidumbre y miedo, había culminado en un destino lleno de esperanza, propósito y oportunidades. La transfusión que le salvó la vida no solo alteró su cuerpo, sino que abrió las puertas a una existencia más rica, significativa y consciente. Y así, Ana continuó su camino, consciente de que la vida está llena de momentos que merecen ser valorados, de decisiones que pueden transformar nuestro futuro y de conexiones humanas que pueden cambiar nuestro destino para siempre. Su historia se convirtió en un testimonio de gratitud, resiliencia y transformación, recordando que, aunque la vida nos sorprenda, siempre existe la oportunidad de construir un destino pleno y significativo.